Hoy hubo dos datos que van a generar mucho revuelo. Uno que tiene que ver con el dato de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Un dato que pone en duda si la inflación está bajando. El gobierno lo ha tomado como un dato positivo, pero ahora van a ver exactamente los números. Pone en duda respecto a si efectivamente la inflación está bajando al ritmo que quiere el gobierno y la magnitud de la caída del poder adquisitivo salarial, que ha sido muy grande en esta primera parte del año. El otro dato es el dato de la Universidad Católica Argentina, el informe del Observatorio de la Deuda Social, que viene midiendo la pobreza hace años y que incomodaba fuertemente hasta ahora al kirchnerismo, hasta el año pasado, y que tengo la sospecha de que va a empezar a incomodar fuertemente ahora al macrismo, porque muestra un aumento de la pobreza considerable desde el principio de año, es decir, los nuevos pobres de la era Macri. ¿Qué pasó con la inflación? Bueno, hoy la Ciudad de Buenos Aires, que es un instituto de estadística, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que viene relevando de manera correcta la inflación hace años, cuando el INDEC de Moreno truchaba absolutamente todos los números, todos nos fijamos en el índice de la Ciudad de Buenos Aires como índice de referencia para ver qué estaba pasando, por lo menos más cercano a la realidad. Y dio una inflación de 2,2% en julio, que si uno mira lo que ha pasado en los últimos meses, es una inflación bastante más baja que la que hubo en junio, que fue 3,2%, o en mayo 5%, o en abril 6,5%, que fue el pico inflacionario post-devaluación y justo con el tarifazo de la luz. Es decir, que efectivamente la inflación muestra un descenso importante respecto a lo que fue este pico impresionante de abril del 6%, 6,5% de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Este es el último dato, 2,2% en julio. Igualmente, lo que muestra esto es que la inflación vuelve, si se quiere, a los niveles previos al impacto inflacionario, es decir, volvemos al régimen de inflación de alrededor del 2%, previo a la devaluación, que disparó fuertemente los índices inflacionarios mensuales y que generó incluso unos picos entre abril y mayo, porque se le sumó todo el efecto tarifazo. Ahora, este 2,2%, bueno, es un índice, si se quiere, igualmente elevado, y si uno mira lo que ha pasado en los primeros 7 meses del año, hay 32% de inflación acumulada en la ciudad en solo 7 meses. De hecho, por acá están más o menos todas las paritarias que se han negociado para este año. Y se lo comió la inflación en 7 meses y todavía hay que tirar 5 meses más, hasta fin de año. Y la inflación interanual, es decir, julio de este año, el mes pasado con julio del 2015, según el dato oficial de la Ciudad de Buenos Aires, está en 47,2%. Si uno mira el último año, julio de este año, julio del año pasado, no hay ninguna negociación salarial que se haya acercado a esto. Sí, hubo negociaciones alrededor del 32, 34%, como los docentes en la provincia de Buenos Aires, aún así están 12 puntos o 13 puntos abajo de la inflación en el último año. Y esto abre todo un debate respecto a si se reabren las paritarias o no en los próximos meses, o si hay algún plus salarial que se dé tanto del sector privado, pero fundamentalmente del sector público. Ahora les voy a contar, hay toda una presión interna mismo dentro del gobierno respecto a si se abre el dique de reabrir paritarias para tratar de compensar un poco el fogonazo inflacionario de los 7 primeros meses, o si gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobierno nacional y gobernadores cierran filas y no reabren la paritaria docente, que es la paritaria de referencia para el resto de la economía. Cuando uno indaga en los números de inflación, ya más finamente, y esta información la dio la Ciudad de Buenos Aires, se ve que entre noviembre y prácticamente enero, entre noviembre y enero, todo el aumento principal de precios tenía que ver con los productos que se llaman transables, los bienes. Es decir, los alimentos y otros bienes que están muy atados al precio del dólar. Es decir, que de alguna manera ya en noviembre, diciembre y enero se anticipó lo que fue la devaluación y una remarcación muy fuerte de todos los bienes. Y que a partir de febrero, marzo, lo que empieza a remarcarse muy fuerte son los servicios.
fundamentalmente los servicios vinculados a las tarifas reguladas. A partir de marzo-abril, el impacto de la suba de electricidad, después el impacto de la suba del gas y del agua, y hay un componente en la inflación muy fuerte, en la inflación esta de 47% interanual, julio de este año, julio del año pasado, que tiene que ver con el tarifazo. Es decir, alrededor de 8 o 9 puntos de esa inflación se explica por el tarifazo. De hecho, eso es lo que quiere mostrar hoy el gobierno de la ciudad desde la Dirección de Estadísticas cuando desagrega qué ha pasado en los primeros 7 meses de este año respecto a los 7 meses del año pasado, e igual 7 meses del 2014. Cuando hace la comparación dice, bueno, esta devaluación fue muy similar en términos inflacionarios a lo que fue el 2014, la suba del dólar y el impacto inflacionario, pero se le agregó el tarifazo. Se le agregó el tarifazo. Y eso es lo que ha provocado un pico inflacionario adicional. No sé si tenemos la placa, la están buscando todavía. Cuando la encuentren me avisan, para ver si sigo hablando de esto o no. Bueno, fíjense acá, tal cual. El aumento de servicios en los primeros 7 meses del año fue del 37%. El aumento general de precios de la economía en la Ciudad de Buenos Aires fue 32%, pero el aumento de los bienes, que son los que están vinculados a la devaluación, porque la devaluación lo que hace es subir los precios que se venden al exterior o se compran del exterior, que fundamentalmente son bienes, también hay servicios, pero fundamentalmente son bienes. Bueno, el aumento en los primeros 7 meses fue de solo 26%. Es decir, que buena parte del impacto inflacionario, además de la devaluación, tuvo que ver con esto, con el salto de las tarifas, con el tarifazo, que le sumó en los primeros 7 meses 6 puntos a la inflación general. Y de hecho, si uno comparaba con lo que había pasado en el 2014 con la devaluación de Kicillof, bueno, más o menos también el aumento en los primeros 7 meses había sido 25%, que era el aumento de bienes. Es decir, el impacto inflacionario fue más o menos lo mismo que en el 2014. El problema es que acá se le sumó un tarifazo mucho más fuerte que el 2014 y eso generó que la inflación en los primeros 7 meses fuera más fuerte que la del 2014. Y esta es la inflación del año pasado de 25% anual. Bueno, esto en un contexto en el cual hoy la UCA da a conocer que la pobreza llegó al 32,6% en abril, que es el último dato que tiene la UCA. La pobreza no se mide todos los meses, sino que se hace una evaluación en base a la información, en este caso es una encuesta muy amplia que hace la UCA y la última es de abril. Le da 32,6% la pobreza en abril. El último dato que había dejado el kirchnerismo era 29%. 2014-2015, 29% la pobreza que había dejado Cristina. El salto entre diciembre y abril, estos 3 puntos o casi 4 puntos de aumento de la pobreza, son 1.400.000 personas pobres más. Hoy hay 13 millones de pobres en la Argentina, de los cuales 1.400.000 pobres más se sumaron en los últimos meses, en la era Macri. Y hay toda una discusión respecto a si esto corresponde a la herencia kirchnerista o si efectivamente ya empieza a correr el presente macrista. La pobreza, si uno mira, dice, bueno, le creo a la UCA que aumentó la pobreza ahora, tiene que ver este indicador que había pasado antes. Y este indicador muestra que la pobreza había empezado a aumentar ya en el 2011-2012 y que se estacionó alrededor de un nivel de 28-29%, que el kirchnerismo no pudo ir más allá de eso, que logró bajar fuertemente la pobreza del 54% en la crisis del 2001-2002, pero después esa baja tuvo un freno cuando reaparece la inflación y después la devaluación, es la inflación, la devaluación, durante todos estos años, y la deja en 28-29% del kirchnerismo. El problema es que sobre ese nivel muy elevado de pobreza, Macri en los primeros meses del año la sigue subiendo al 32,6, 1.400.000 pobres más. ¿Qué dijo Agustín Salvia, que es el autor de este trabajo, un experto, un sociólogo que es experto en estadísticas y en mediciones sociales? Bueno, dijo que hay mucha preocupación, obviamente, por estos datos, y lo que plantea Agustín Salvia es que hay un riesgo muy grande del impacto
de la pobreza por parte del aumento de precios, que es fundamentalmente la causa principal, más que nada el aumento de precios, antes que el aumento de la desocupación, lo que ha generado el aumento, este salto de la pobreza que estábamos viendo hasta hace instantes. Ha dicho, esta masa de segmento de clase media baja o sectores populares constituyen los nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno actual. Este salto de la pobreza se explica, según la UCA, por las medidas normalizadoras, entre comillas, adoptadas por el gobierno actual. Y continúa la UCA, que es la Universidad Católica de Argentina, el Observatorio de la Deuda Social, que es la que mide la pobreza. Es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible. Sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste. Advierte la UCA, por un lado es contemplativa y por otro lado advierte que si vos estás haciendo un ajuste tenés que ver de dónde venís, un nivel de pobreza muy elevado, 29%, y llevarlo a niveles todavía más altos genera todavía más problemas. Y después advierte, el crecimiento económico no es suficiente para que esta realidad cambie. Mirando hacia atrás, la falta de estadísticas oficiales confiables de 2007 en adelante privó al Estado de la posibilidad de buscar soluciones estratégicas. Esto lamentablemente sucedió, pero hay que decir que hubo un giro por la reconstrucción del INDEC. Ahora somos escuchados. Es decir, está bien, el gobierno empieza y va a dar los primeros datos oficiales de pobreza, creo que en un par de meses. Pero bueno, lo que se ve ahora, por lo menos por el termómetro de la UCA, es que la pobreza aumentó. Y también aumenta a 6,2% la población bajo la línea de indigencia.